dice, ellos hasta hoy no se han frenado. Ellos todavía siguen predicando mi palabra en Venezuela. Me habló de una generación, me habló de unas personas que hasta hoy se han estado guardando en Venezuela. Y me decía, yo los voy a levantar, me decía el Señor. En ese momento, cuando Dios me decía, los voy a levantar, me hablaba de la oración de Venezuela. Y Dios me decía, yo amo a Venezuela. Y me dijo algo muy fuerte. Yo no voy a dejar a mi pueblo solo. Yo amo a Venezuela. Luego me dijo, yo pelearé por Venezuela. Yo pelearé por Venezuela. Yo pelearé por Venezuela. Me dijo, envíale un mensaje. Háblale a Venezuela y dile, Venezuela, arrepiéntete de tu pecado. Venezuela, arrepiéntete de tu pecado. Me decía, háblale principalmente a los líderes. Dile que los estoy viendo de cerca. Dile que me falta poco tiempo para acercarme a ellos. Y que el Mesías viene pronto. Y yo en esta noche venía con un mensaje. Y cuando llego a este lugar, Dios me cambia todo el mensaje. Me dice, háblale de la salvación. Y hasta donde yo sé la salvación es Cristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En ese momento yo decía, Señor, pero ¿cómo es que yo le voy a enviar un mensaje al presidente Nicolás Maduro? Y él me decía, Frank, tú me dijiste que querías que tú usaras, ¿verdad? Esto es parte del ministerio. Y me decía, Frank, por este mensaje unos se van a molestar, me dijo Dios. Se van a molestar, pero molestos van a escuchar el mensaje. Hay otros que se van a reír, pero tú tienes que enviarle este mensaje. Así que yo me atrevo a decir en esta noche, como si estuviese el presidente en este lugar, Nicolás Maduro, Dios está dispuesto a darle las estrategias a este hombre. Dios está dispuesto a darle la solución. Dios me decía, Fran, esto lo vas a hablar prudentemente y con humildad. Y eso es lo que va a suceder en Venezuela. En ese momento yo estaba tirado. Y yo dije, me voy a poner de rodillas, hasta los oídos me voy a tapar, no sea que sea la emoción que me está hablando. Escuché una palabra muy corta cuando Dios dijo, violencia llama violencia. Me dijo, hombres pentecostales, unos van a salir al norte y otros van a salir al sur. Me habló de una persecución. Me habló de una iglesia en específico diciéndome, háblale a la iglesia y diles que los van a entregar a tribulación, que instruyan a sus hijos en los caminos de la verdad. Yo sí me quedé impresionado cuando yo veía padres que no llevaban a sus hijos a la iglesia. Y yo dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios me dijo, dile que instruyan a sus hijos por el camino de la verdad. En una oportunidad estuve ministrando en Barcelona, en una campaña de una semana, con un hermano, me invitó, estuvimos ministrando. Estoy en aquellos lugares, pudimos ver una manifestación de Dios impresionante. Toda, mi hermano, es algo impresionante. Todo aquel que pasaba enfermo salía sano. Jamás en la vida, que en el tiempo que tengo en la obra, en el ministerio, nunca había visto tantos milagros juntos. Tanto así que me entró como la duda, como la inquietud. Le dije, Señor, pero ¿por qué tantos milagros? Y Dios me decía, porque hay incredulidad en medio de ellos. Me decía, este pueblo ha de ministrarse con poder, porque aún hay personas dentro de la iglesia que no están creyendo en la administración. Imagínense la magnitud de la incredulidad que había. Y donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque la incredulidad es pecado. En esos momentos le estuve orando al Señor. Comienzo de rodillas. Y pude ver el mapa de Venezuela. Y pude ver una figura. Y Dios me hablaba de los profetas. Y Dios me decía, me hablaba de un pueblo, de unos profetas que los he guardado para este tiempo. Usted no ha escuchado en muchas oportunidades que la gente dice, hermano, los profetas que están dormidos, ¿dónde están los profetas? Los
pero Dios me dijo, los he guardado para este tiempo. Me decía, porque el diablo se ha metido dentro de la iglesia y no se han dado cuenta. Se ha metido el diablo dentro de la iglesia y no se han dado cuenta. Y me decía, Fran, ¿tú te acuerdas que te dije que te iba a utilizar para limpiar los altares? Y yo, sí, Señor, aquí está la palabra. Yo dije, vaya palabra. No me podía dar una de prosperidad, ¿verdad? Una de carro, millón y toda la cosa. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? Y en este tiempo el que no se agarra de Jesús, dice el capítulo Juan, versículo Pedro del libro de Deuteronomio, que si no te sujetas a Cristo te llevan los... Esa es la versión Fran habla hoy. Y a su nombre, póngase de pie por un momento. Ay, Dios mío. Libro de Lucas capítulo 1, versos 69 al 80. Yo hoy estoy a la expectativa. Yo me vine muy preparado con mi mensaje. Cuando llegué aquí todo me cambió. Pero yo confío en el Señor porque hoy es una noche de impartición. Si lo tiene, dígame. Amén. Si lo tiene, toca el que está a su lado y dile, apúrate que te están esperando. Sin miedo ahí. Verso 69 dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por la boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en delante de quién, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Se puede sentar por un momento? ¿Cuántos están asustados? Yo no. ¿Por qué tanto silencio? Y a su nombre. Mi amado, en el principio dice la palabra que era el verbo, y el verbo era Dios. Cuando hablamos de verbo, estamos hablando de acción, estamos hablando de movimiento, estamos hablando de palabra. Cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, en pocas palabras se estaba refiriendo a Jesucristo. Cuando Dios dijo, hágase la luz, ahí estaba manifestando a Cristo. En el principio, todas las cosas fueron hechas, ¿por qué? Por la palabra, dice la Biblia. Me llama mucho la atención porque en estos textos Dios comienza a hablar de la creación y dice, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y dijo Dios tal cosa. En el principio Dios comenzó a dar órdenes.
y comenzó a declarar, dijo, sea la luz, sepárense las aguas de las aguas, y comenzó a dar entre declaraciones y órdenes. Dios comenzó a crear todas las cosas, porque cuando Dios quiere que haya orden en algún lugar, Dios comienza ciertamente a declarar palabra de bendición, a declarar, a profetizar, pero Él también da órdenes, y Él dice las cosas se tienen que hacer de tal forma. Y me llama la atención porque en el principio dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la piedra. ¿Quién dijo la piedra? Sobre la tierra. Yo escuché la piedra que digo. Dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y me llama la atención porque en ese momento hablando un predicador, y las aguas fue lo que Dios utilizó para crear ¿qué? Los cielos. Cuando dijo hay expansión. Y lo que estaba debajo de las aguas era ¿qué? La tierra. ¿Sí o no? Que era la materia prima que Dios utilizó para crear al hombre. Y me llama la atención porque en el principio estaba el Espíritu de Dios, se estaba moviendo, ¿verdad que sí? Sobre la faz de las aguas, es decir, se estaba moviendo sobre el cielo, sobre las aguas y sobre la materia prima que Dios iba a utilizar para crear al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Pero ¿qué era lo que sucedía? Que todo esto estaba unido, todo esto estaba mezclado, pero el Espíritu Santo todavía se seguía moviendo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que hay momentos donde hay congregaciones donde el Espíritu Santo de Dios ciertamente se mueve, el Espíritu Santo ciertamente hace milagros, pero a veces hay un desorden increíble. Alabado sea Dios. ¿Cómo es posible que ahora el predicador dirige y el director ahora predica y al diácono lo tratan como pastor y al pastor lo tratan como diácono? A veces ni como diácono, como vea. Juicio te va a venir por cabezón. Cabezón. Esto es la verdad, yo voy a hablar rudo, yo venía misericordioso, bonito y todo, me acomodé y todo. Yo dije, Jehová, te voy a hablar bonito a tus hijos, pero cuando llegué ahí veo, ¡sacúdelo! Yo dije, Padre, ¿será que me tengo que bajar los huevos a toditos? Escúcheme, hay un desorden terrible. A veces yo veo personas ministrando que uno sabe, mire hermano, me van a perdonar. Cristo es la verdad. Yo voy a hablar la verdad. A veces yo veo personas ministrando que yo no sé si quedarme en el culto o irme. Y no es porque yo esté frío, no, sino que yo sé, mi hermano, que Dios no lo ha llamado a eso. ¿Cómo es posible que una persona que no está llamado para cantar todo el tiempo viva peleando porque quiere cantar? ¿Tú no entiendes que canta feo? ¿Hasta cuándo contigo? Tu pastor no te habla así, pero yo te voy a hablar así. Yo me voy hoy mismo, me voy. ¿Cómo es posible que cantan feo? Sí, tiene Y lo que más me choca, tiene unción. es que dice que esto es para la gloria de Dios, sin vergüenza. Tú me estás queriendo decir que lo peor es para Dios, que lo más feo es para Dios y que los gallos son para Dios. Los vestidas chuletas son para ti, pero los gallos son para Dios. Y a su nombre. Yo he conocido un Dios de excelencia, mis amados. Amén. En una oportunidad Dios me enseñaba que si tú vas a pintar esta pared y lo vas a hacer a los golpes, no lo hagas porque esa pared es mía. Y si tú vas a trabajar en lo mío, tienes que hacerlo bien. Si no, no lo hagas. Punto. Yo dije, wow, así son las cosas. Entonces hay un desorden. ¿Quiere que le diga algo? ¿Sabe por qué? Porque los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los jóvenes, aquí hay jóvenes que Dios me dijo que los iba a sacudir. Dios me ha hablado de una impartición de poder sobre los jóvenes y yo quiero ministrar a los jóvenes en esta noche. Porque hay jóvenes con llamados pero están sentados, están postrados, me decía el Espíritu. En ese momento, a causa de que no estaba el hombre, Dios no había enviado la lluvia, dice la palabra. Dice que no había enviado lluvia, ¿por qué? Porque todavía no había quien labrara, trabajara la tierra como necesariamente, como se necesitaba en ese momento. Y yo me imaginaba por un momento, yo me imagino el desorden y la discusión que había dentro de la creación a causa del cabezón de Adán. ¿Sabe por qué? Porque yo me imagino a las matas gritando a la tierra, tierra, manda vapor. Tú no ves que estoy saliendo.
Tú no ves que hay un poco de mata por aquí que quieren crecer y tú lo quieres mandar vapor para acá. Me imagino por un momento la tierra dice, está bien, yo voy a mandar el vapor, la cosa, el humo, pero yo le voy a quitar el sol. El sol sabe que calienta lo suficiente para yo obtener el agua que necesito, porque la gente me está gritando aquí abajo. Y me imagino el sol gritándole a las nubes, nube, deja la flojera, porque tú no cargas el agua, tiene que llover. Y la nube me imagino con los brazos cruzados diciendo, lo que pasa es que a Dios todavía no me ha dado la orden. Quizás había una discusión en el principio, quizás una locura mía, a causa de que todavía el hombre de Dios no había sido formado como Dios quería. Hay personas que todo predicaban en una oportunidad, que se encuentran en una posición donde es Dios quien los ha colocado, pero todavía tienen defectos, todavía tienen debilidades, y hay un montón de gente que lo está criticando, que lo está señalando, que lo está murmurando, y está diciendo, ¿cómo es posible que todavía tengo este cabezón por líder? Porque ni lo respetan. ¿Cómo es posible que todavía esté este hombre ahí si ni siquiera tiene la misma revelación que yo? No hace milagros como Dios me usa a mí, tampoco ministra como yo ministro, no tiene la unción que yo tengo. ¿Cómo es posible que Dios hasta hoy tenga este hombre ahí? Déjame decirte algo, si ese hombre está ahí o esa mujer está ahí, es porque a Dios le ha placido, porque lo está formando, porque viene, ay Dios mío, porque viene el tiempo de él. En el tiempo de Ezequiel, usted se acuerda cuando Ezequiel vio la visión. ¿En qué fue lo que más se fijó Ezequiel? Comenzó a ver los cachos y la cabeza y la cosa y para allá, pero no se había fijado mucho en la gloria que lo estaba rodeando. Así gente, a veces usted dice, hermano, pero ¿cómo es posible que ese hombre, mira cómo Dios lo usa, la unción, los milagros, la cosa, pero todavía tiene debilidades, todavía ese hombre grita, todavía se molesta de la nada? Déjalo tranquilo. Es necesario que la gente vea las debilidades y los defectos en ti para que todo el mundo entienda que lo que tú manifiestas no es por tu fuerza, es por mi misericordia, es mi gloria, es mi presencia, soy yo. Ezequiel le dedicó unos cuantos capítulos, y la cabeza y los pies y las alas, y veía para allá y no sé qué cosa y esto, y de último dijo, miren, sí, y había una gloria, una cosa que estaba, y era como mitad fuego, mitad se fijó de último fue en la gloria. Así hay gente que ve al negrito Fran predicando, ministrando, y lo único que se fijan es los gritos, alaba. Es lo único que se fija que le trajo corbata. Los dientes. Es lo único que se fija. No voy a decir. Gloria a Dios. Pero eso es bueno para que la gente entienda que no eres tú, sino que Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo he visto gente, hermano, que Dios lo usa de arreglo, y cuando tú lo conoces, tú dices, ¿cómo es posible que Dios usa tanto a este hombre? Que hasta feo es. Ni yo, ¿verdad? Diría uno, ni yo que soy bonito, Dios le usa tanto. No, yo no, te refiero a usted. Pero es necesario que, si tú no vas a coger de una, coger de la otra. Pablo, por un momento, Señor, quiero obtener la perfección. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero tenía una debilidad. Decía, Señor, quítamela, quiero ser perfecto, quiero ser santo. No, mi hijo, te la voy a dejar, no sea que te exalte. Es necesario que tú te entiendas que tú eres débil. Es necesario que tú entiendas que también tienes debilidades, para que también tú tienes defectos, que también te hace falta preparación, que también te hace falta santificarse cada día. Cuando yo dije que el que sea santo, santifíquese más, estaba hablando con todo el mundo, no con algunos, con todo el mundo. Es necesario que tú no te creas el último, la última versicola del desierto. No es necesario que cada día tú viendo tu debilidad, tú viendo tus defectos, tú viendo tu flaqueza, entienda que cada día necesitas de mí. Amén. Gloria a Dios. Porque para eso son las debilidades y los problemas. A veces yo me impresiono esas personas que son demasiado de ungidas, que cuando Dios se está moviendo ellos están así. Aleluya. Vive Jesús. Santo. Hermano, qué presencia sentirá esto. Y lo que más me molesta y me hierve la sangre, que se montan en el altar y dicen, hermano, yo le escucho la vez mucho, decía, Dios mío. Dicen, hermano, yo siento una unción, una gloria. ¿Cuál gloria, cabezón? Eso me molesta, hermano. Digo como adorador, que uno es inquieto y aleluya, gloria a Dios. Y no ve a esa gente así demasiado. Otra vez a uno más todavía, más candela. Así viendo para los lados. Y había una unción, quizás porque yo estaba ministrando, por eso me molestó tanto. Pero ahí, mi hermano, ahí lloró todo el mundo. Y había una unción, una cosa impresionante. Yo decía, wow, aquí voy a volar.
Y ese hombre sí. Después se montó en el altar diciendo: hermano, tienen que adorar, ahí adora a Dios. Yo siento la presencia, que muévete, que sube, que baja. Por favor. Esa gente sí puede quitar el micrófono. Pero pasa. Entonces la debilidad es para que tú reconozcas que tú necesitas de Dios todos los días. ¿Sabe por qué? Porque cuando se manifiesta la gloria como tal, la chequilla, el cabot, lo que emana de Dios, hasta el más santo se arrepiente. En una oportunidad yo me creía muy santo. ¿Usted nunca ha visto un negro santo? Un santo negro. Saca su teléfono y toma una foto. Y sabe que cuando uno sabe que uno está así más o menos delante de Dios, uno va a orar con una buena postura y todo, papi, una silla por ahí. Uno se arrodilla muy bonito así, se saca. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Porque uno está en santidad y la cosa. Pero en ese momento escucho una voz muy fuerte que me dice: pronto se acerca el Señor. Y a la frente casi que la pego del piso y le decía: Señor, perdóname. Y yo decía: ¿dónde me voy a meter? Yo me sentía un pecadorcísimo. Y Dios me enseñó que todavía no. Mientras tú tengas ese cuerpo feo, sin figura, que eres muy feo, por cierto. Todavía te voy a tener en el proceso de la santificación, que es lo que quiero hablar en esta noche. En el principio Dios creó todas las cosas. Pero hay un momento donde me llama la atención porque, como le estuve hablando, ¿qué fue lo que Dios utilizó para crear los cielos? El agua, ¿verdad? Allí expansión, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios utilizó para crear al hombre en la tierra, verdad? Pero había un desbarajuste, todo eso estaba ligado, estaba el agua contra la tierra, con todo eso estaba ligado ahí. Pero con todo y eso, varón, el espíritu estaba arriba y se estaba moviendo. Se estaba moviendo. Hay momentos donde llegamos a iglesias donde usted ve que Dios se mueve y tú dices: guau, aquí está Dios. No en todos lados está Dios. Porque no es lo mismo la presencia, la unción, la cosa, que el mismo Dios cuando habita. Cuando Dios llegó a un lugar, estuvimos en Barcelona meditando. Cuando comienzo el ministerio, estaba acostumbrado que Dios usara a uno, ¿verdad? Y uno sale el pie, el aceite, y pasaba allá. La gente se endemoniaba y los milagros. Y yo quería seguir el mismo mover, pero Dios me quiso enseñar algo nuevo. Y una vez me entré con fuerza. Y no pasó nada de lo que yo estaba esperando. Cuando termino, Dios me dice: presenta al predicador. Y yo me quedé como: bueno, pero no vine yo a predicar. Presenta al predicador. El predicador: ah, ya entiendo. Me acordé de un ministro llamado Wilmer Lindo, donde Dios le dijo lo mismo: presenta al predicador. Y decía: si así funciona la cosa, yo te voy a presentar. Ese día hasta la pastora voló. Pastora, pasé por aquí, ¡puf!, al piso. Y ¡wow! ¡Y el predicador! Y a su nombre aplauda la gloria de Dios. Escúchame. Fue algo impresionante. Estuvimos aún en Barcelona y cuando presenté al predicador le decía: hermano, suban su mano que el predicador viene. El predicador viene, el predicador viene. Yo no sabía de lo que estaba diciendo, pero sí sabía que el Señor iba a ese lugar. Había personas, había diáconos, hermano, en pleno servicio, mucha presencia, mucha unción, que estaban hablando. Y bueno, ya ellos a lo mejor están hablando casos de la iglesia, en pleno culto, pero gloria a Dios. Cuando estaban hablando, que presentó el predicador, digo: cierren los ojos todo el mundo aquí. Que no haga caso, se sale. No. Cuando todo el mundo levanta las manos, había una escalera por donde subían a todo el mundo los predicadores, los ministros. ¿Tú a qué le entraba por ahí? Por ahí mismo subió el Señor. ¿Sabes por qué me di de cuenta? Porque desde la punta donde estaba la escalera la gente caía de rodillas. Gloria a Dios. Y yo comienzo a ver la cuestión, cae el primero, puff. Y la segunda comienza yo, y la tercera, puff, cae de rodillas. Y yo decía: se metió el predicador, se metió. Y comienzo a caminar. Cuando volteo al cuarto donde estaban los diáconos, cayeron como que eran 2 o 3 diaconisas en el piso, postradas llorando porque el predicador había llegado. Cuando yo entendí en el principio que es necesario que escuchen esto,
todo lugar esté el predicador, Gloria a Dios. esté Jesús como la esencia, esté Jesús como el fundamento, esté Jesús como el merecedor de la gloria, esté Jesús como el principal ministro, como el principal pastor, como el principal en todas las cosas. Esa iglesia será una iglesia gloriosa. Y este mensaje Dios me ha estado moviendo. En pocas palabras sentía como que Dios me hablaba por su palabra. Tú vas a ser mi Juan el Bautista porque yo vengo pronto. Tú vas a hablar, me decía, te voy a enseñar muchas cosas, Frank. Me estaba enseñando unas cosas, mi hermano, que yo pensaba que era pecado, porque así me lo han enseñado. Eso es pecado. Y Dios me ha enseñado que no. Y hay cosas, hermano, que me da miedo predicarlas, porque sé que si yo le hablo a una persona que no tenga la madurez suficiente, la voy a dañar. Pero Dios me ha enseñado muchas cosas. Le decía, hoy hablaba con un hermano, con un ministro que está en Colombia. Me decía, hermano, ¿cómo te está yendo en Venezuela? Yo le decía, hermano, me va bien. Tengo una campaña esta semana, la semana que entra tengo 3 días de campaña al aire libre. Y él me decía, hermano, estoy acá en Colombia, estoy en Cúcuta y van 6 iglesias donde estaba predicando. Y yo estaba emocionado. Le decía, hermano, estoy contento contigo. ¿Por qué? Porque yo he entendido que tú eres parte de mi cuerpo. Y si mi cuerpo, si mis hermanos, si los que son miembros del cuerpo donde yo pertenezco crecen, entonces mi Padre todavía sigue siendo glorificado. Y eso es lo importante dentro de la obra de Dios, que sea el nombre de Dios glorificado, que sea el nombre de Dios que sea el nombre de Dios enaltecido. Escúchame, se encontraba el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Él estaba sobre los cielos, estaba sobre las aguas y estaba sobre la materia prima. Con todo eso es impresionante, porque Dios nos cuidó a nosotros antes de nacer. Antes de que Dios creara al hombre, ya el Espíritu Santo lo estaba cuidando. Como que un permisito por aquí. Aquí está el cielo, está el agua y está la materia prima que Dios utiliza para crear al hombre, que nadie se meta aquí. Me llama la atención algo, y escúcheme esto, porque esto te va a enseñar. Quizás por eso te sientes solo, de seguro. Vas a entender esto y hoy vas a salir renovado. Dios tuvo que hacer algo, porque el agua supo que era cielo hasta que cuando hubo una separación. Tú vas a saber lo que eres en Cristo Jesús cuando te separes del mundo, cuando te separes de lo que no está permitiendo que tú crezcas. Tú vas a saber lo que eres, ay Dios mío, lo que eres en Dios cuando tú te santifiques, porque santificar es apartar de Él. En pocas palabras, cuando Dios santificó al agua, entonces el agua supo que era cielo. Y el agua supo que era agua, porque luego apartó, digo, mira, lo llamó mar y a la otra tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no todo el mundo nació para operar en la misma posición. Porque dice la Biblia que a uno Dios lo llama pastores, a otro, y a otro, y a otro. A uno a servir, y a otro a volar papagayo. ¿Y qué hace tú perdiendo el tiempo? Esta fue una directa e indirecta ahí. A cada quien Dios le hizo un llamado, ¿verdad que sí? Entonces el agua supo que era cielo cuando Dios lo santificó, cuando Dios lo apartó, cuando Dios le quitó, quizás le quitó el esposo, le quitó la esposa, le quitó el amigo, le quitó los hijos, le quitó los bienes, le quitó el carro, le quitó la casa, le quitó lo que le quitó. Fue ahí cuando él se dio cuenta que él era cielo y que había sido creado para operar en los aires. Hay un momento donde Dios tomó a Ezequiel y lo arrebató. Ezequiel sabe que tú no naciste para estar por la tierra como las gallinas. Tú naciste para ser águila. Mira, tú estás llamado para ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Usted no entendió eso? Hay personas que no nacieron para ser como las gallinas, para andar por tierra, no. La tierra es para las gallinas. Usted nació como águila. Toca a tu hermano y dile, tú naciste como águila para operar en los aires. ¿A usted no le ha pasado que usted piensa una cosa y cuando habla con el pastor él le dice otra? Y tú dices, bueno, pero el pastor ¿en qué dimensión vive? Que siempre opina distinto a lo que yo opino. Es que él está llamado a ver las cosas desde otro punto de vista. Ese es el líder. Y a su nombre. A veces nos acercamos a una persona que ni por la mente nos pasa de que Dios lo usa terriblemente. Y de repente cuando hablamos con él, hermano, usted sabe que yo pienso esto y esto y esto porque yo leí la palabra y a mí me parece que es esto. Y cuando hablamos con esa persona opina todo, algo muy distinto y algo mucho más profundo. Y uno dice, Dios mío, pero este hombre sí tiene revelación. Es que Dios lo ha llamado a él a vivir, a operar en otra dimensión. ¿Ustedes se acuerdan del profeta? Había muchos profetas, ¿sí o qué? Cuando
Cayó veneno allá en la sopa. Todos eran profetas, pero ¿a quién fue que llamaron para que le quitara el veneno? Eliseo. No todos tienen la misma unción. Toca a tu hermano y dile, tú no has sido llamado como uno más del mundo. Sin miedo, si se molesta, no importa, que pase por aquí y acepta a Jesús. Y te doy un fuerte aplauso a Dios, Señor. ¿Cómo se llama aquella sierva de Ana, si mal no recuerdo? Sarai. Con la que Abraham la tomó. Sarai. Ella supo el nombre del baby que estaba dentro de ella cuando salió de la casa. Cuando ella fue separada de su familia, cuando digo me voy, que se encontró allá en el pozo que digo al viviente, que me ve, Dios le colocó nombre a lo que estaba dentro de ella. Tú no vas a saber, Agar, tú no vas a saber el nombre de lo que está dentro de ti hasta que tú no te separes de la multitud. Cuando estaba por allá por Barcelona, Dios me comenzó a hablar un montón de cosas que no me lo habló aquí en Guarena. Yo decía, Señor, pero ¿por qué tú me hablas tantas cosas? Me decía Frank, yo en mi antigüedad trataba de esta forma con los profetas. Para hablar con ellos yo primero los separaba. ¿Usted no le ha pasado que las mejores canciones, las mejores predicaciones, los mejores poemas, ¡alá!, salen en el baño? Porque es el sitio donde usted se desahoga, ¿verdad? Y lo que menos piensa es los niños. Que Pepe está gritando, que siga gritando, estoy ocupada. ¿No le ha pasado eso? No. La gente que canta dice, mano, yo saco una canción, ¿y dónde estaba? Estaba en el baño. Y Dios me dio un mensaje, ¿dónde estaba? Estaba en el baño. ¿Y qué tiene el baño? Yo decía, ¿será que el baño? Una vez, mi hermano, usted se va a reír. Sí, verdad. Me provocó en el baño. Yo decía así en la poseta, yo bueno, me arrodillo ahí porque hay algo en el baño que debe pasar en el baño. Yo decía, ¿será que hay una unción especial en el baño? Hasta que Dios trata conmigo, no, cabezón. No es que hay una unción, no es que haya. Sino que en el baño, cuando usted esté en plena emergencia, usted se olvida de todo el mundo. Usted dice, ábreme la puerta que hoy es parada. Y usted se olvida de todo el mundo, ¿verdad que sí? Hasta de sus hijos. Y después cuando sale, mira que Pedrito se cayó por la cadena. ¿Cuál Pedrito? Y esa es la cosa, cuando tú te olvides de todo lo tuyo, entonces Dios te va a meter lo de él. Toca a tu hermano y dile, esa es la unción que llega al baño, así que toma esa revelación. Dile ahí sin miedo. Ahí es que está el secreto, porque cuando tú estás en el baño ahí desahogándote, tú te olvidas de absolutamente todo y piensas nada más en ti. Entonces cuando tú te concentras en lo que estás haciendo y comienzas ahí a pujar, entonces Dios se te mete ahí adentro y comienza a hablarte. Una vez yo estaba ahí en pleno proceso y Dios me dijo, tal mujer se va a morir, le va a pasar esto y esto. Y yo dije, Dios mío. Y yo aquí es que Dios me revela donde la gente se va a morir. Ya sé cuando el hermano. Cuando le tenga rabia a alguien me mete en el baño, Señor, dime cuándo se va a morir. ¿Cuándo? No. Escúchame. Después de todas las cosas, quizás hubo una conmoción. Eso me lo imagino yo, Frank, el loco. Había una conmoción, había un problema, pero Dios comienza a procesar y a hacer tantas cosas. Pero me llama la atención porque cuando Dios iba a hacer al hombre, ¿qué dijo él? ¿Sabe qué? Vamos a reunirnos, yo me voy a ensuciar las manos. Porque esto necesita tiempo. Y yo no voy a pensar yo solo, mi hermano, hagamos, vamos. Espíritu Santo, ven acá, salte de la agua que ya está bueno ya de bañarse. Vente para acá, Jesús. Y me imagino, quizás, eso me lo imagino yo, una reunión ahí para hacerte a ti, para hacerme a mí, para hacer al hombre. Yo digo, esto tengo que dedicarle tiempo. ¿Sabe por qué? Porque hay algo depositado en mi corazón y es que yo quiero que mi creación se parezca a mí. Porque ¿qué padre no quiere que sus hijos se parezcan a él? Cuando uno es pelotero, yo por lo menos quiero que mi hijo también sea. Yo no soy músico, pero quiero que él sea músico. Yo quiero que también cante y que predique y también eche fuera demonios y pega bastante grito. Ese es mi deseo. El deseo de todo padre es que su hijo sea también como él. Amén. Aunque dice la palabra, instruye al niño en su camino, no en tu camino. Amén. Hemos tomado esto como no instruyen en el evangelio, cuando sea grande no se apartaría. ¿Por qué los niños se apartan? Si nacieron en el evangelio. Cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino, se refiere a lo que él quiere.
Si quiere jugar pelota, si quiere estudiar, instrúyelo, ayúdalo, apóyalo. Tú no vas a estudiar, no vas a jugar pelota porque Cristo viene, se quedan así. Y Cristo todavía no ha venido, cuando llega grande ni sabe leer. Y te pregunta, mamá, pero Cristo no venía. ¡Falta poco! Te reprendo, Satanás. La diabólica, ay, Señor, oh Dios. escúcheme. Quizás en ese momento digo, yo necesito dedicarle tiempo a esto porque yo voy a crear al hombre, no voy a hacer a cualquier cosa. De repente quizás Jesús se acerca diciendo, pero ¿qué es lo que pasa? Estaba dando órdenes y estaban allá diciendo, tú sepárate, tú hazte, y ahora me vas a llamar a mí. ¿Qué es lo que está pasando? El Espíritu Santo, bueno, pero yo estaba por allí en las aguas, me estaba relajando, allá me estaba moviendo, estaba viendo tu creación, algo muy bonito, porque wow, contemplar los mares, ver las olas, cómo se mueven, me gusta eso allá. Yo estaba ahí moviéndome sobre eso, cuidando lo que tú me digas. Tú sabes, Jesús, ya va a caerte la boca, vamos a hacer algo aquí. Me imagino los tres ahí pensando. Y cuando Dios manifiesta esto, porque cuando la Biblia dice que los tres son uno, yo pienso que no es que Jehová tiene tres cabezas, sino que cuando la Biblia dice que los tres son uno es que todos lo tienen en común. Eso es lo que yo creo. De repente tengo una falsa doctrina. No creo. Cuando Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, ¿dónde estaba Jesús? Estaba en la tierra. ¿Dónde estaba Jehová? Estaba en los cielos. Y el Espíritu dentro de él. Cuando la Biblia dice que los tres son uno, no es que tienen tres cabezas, es que los tres pensamos una sola cosa. No es como en la congregación que el pastor en la cabeza dice algo y la oveja piensa en otra cosa. Nada. Voy directo ahí. Entonces de repente los llamo. Vamos a hacer algo. Yo voy a manifestar lo que hay en mi corazón. ¿Sabe qué? Yo quiero ser al hombre. Fíjate que el hombre es tan importante que ninguno dijo, pero a una mujer no, nada más Dios dijo, hagamos al hombre. Eso es lo que yo quiero en la tierra. Al hombre. Se malestaron las hermanas. No voy a pensar eso. Él dice, sacamos al hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer, Jesús? ¿Será que vamos a dar una orden? ¿Será que también tú vas a dar? No, vamos a ensuciarnos las manos. Porque esto vale la pena. Vamos a ensuciarnos las manos. Dice, y formó Dios al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Ni siquiera que tomó la tierra, tomó el polvo, lo más insignificante. Porque es necesario que tus orígenes sean muy pequeños. Así que no te lamentes de haber, digamos, estado en la drogadicción, de haber estado en la delincuencia, en la prostitución, de haber estado en lo peor. No te arrepientas de tu pasado, porque aún tu pasado Dios lo va a utilizar para glorificar su nombre. Esto me lo enseñó Dios. Nadie se puede avergonzar de donde yo lo he sacado, porque toda su vida dará adoración a mí. La gente va a glorificar mi nombre por medio de su vida, del presente, de su vida, del pasado y aún en el futuro. Toca a tu hermano y dile, nunca te arrepientas de donde Dios te ha sacado. Nunca, dilo con orgullo. En una oportunidad vi un pastor que en su congregación eran tan santos que se burlaban y criticaban a los que tenían tatuajes. Y él cuenta y dice, hermano, ¿sabes que en una oportunidad me agarró una unción de esa loca? Sí, dejé que me agarren a mí. Y le dije a los hermanos que tenían tatuajes, ¿saben que no se tapen los tatuajes? Muéstrenlos, porque esas son las señales que testifican que hubo un Dios poderoso y misericordioso que me recogió de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que simboliza mi pasado. No tanto lo va a hacer. Ustedes no se acuerdan de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús le mostró a los discípulos cuando llegó donde estaban ellos? Le digo, mira, ¿sabe qué? Ahora estoy en un cuerpo transfigurado, ahora tengo gloria, estoy en una posición. No. Lo primero que le enseñó fue su marca. Y no se avergonzó. En pocas palabras, mira, ¿sabe qué? Sí me abofetearon. Sí, mira lo que me traspasaron. Sí lo hicieron. Pero gracias a todo esto, la misericordia de Dios me ha alcanzado y me ha dado una posición en el reino de los cielos. Bendita es la presencia de Dios. Antes de llegar a este lugar, mis amados, a veces me pongo a acordarme de dónde Dios me ha sacado y todo lo que ha hecho en mi vida y en mi casa. Y a veces busco de colocar en las redes sociales de repente mi nombre y una fotografía, pero a veces no me siento cómodo porque digo, Señor, yo no nací para esto. Yo creo que yo nací para exaltar tu nombre. Y antes de estar allá abajo en la parada le decía, Señor, yo necesito imágenes, fotografías, porque tengo un teléfono muy bueno. Y me lo dio el Señor.
Y a veces yo digo, wow. Le digo, Señor, yo quiero imágenes, fotografías de dónde tú me has sacado para que cada vez que me toquen estas actividades y yo me vea así como estoy vestido, porque a veces los buenos trajes, la buena ropa y las cosas hacen que uno como que se levante, tú sabes. Así como cuando las mujeres se ponen unos tacones que alzan todo, así es el hombre cuando se pone un buen saco. Sí, de verdad. Y caminan como si fuera, en vez de un triángulo, caminan como un cuadrado y la cosa. Sí. Y yo decía, Señor, necesito otro tipo de ropa, no sea que la misma ropa este trapo me lleva al infierno. Por egocéntrico. Ayer mientras venía para acá a ministrar, Dios me decía, sé humilde porque voy contigo. Yo me impresioné cuando llegué aquí, comenzó, hermano, sí, el Señor de aquí, la gente comenzó a ser quebrantada y estaban tullidos por el poder de Dios. Escúchame esto. Me decía, Señor, necesito imágenes de donde tú me sacaste para que cada vez que me toque una buena actividad yo las vea y yo me recuerde a mi principio. Porque dice la palabra que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces en ese momento Dios dice, yo no voy a utilizar ni siquiera el agua que es muy bonita. No voy a utilizar los colores, los cielos, los árboles. Usted no ha visto las rosas, son bien bonitas, ¿verdad? Ni eso lo voy a usar el polvo, lo más insignificante sobre la faz de la tierra. Voy a utilizar lo más pequeño que yo he creado para yo hacer lo más grande que va a marcar la historia. Yo voy a utilizar lo más insignificante para yo crear lo que va a impactar en el mundo a través de mí. Escúchame esto, yo voy a sacudir la vacaria. Diría Dios, en este tiempo yo voy a permitir que este hombre caiga en lo más bajo, que aún caiga en las peores drogas, que aún caiga en el peor estado de su vida, para que en ese momento entonces lo tomaré y lo levantaré para que cuando yo le dé todo lo que quiero darle, no se jacte, sino que él entienda que todo lo que él tiene es por mi misericordia. Aleluya. Si es para Dios, déselo fuerte. Ahí donde está. Yo le voy a dedicar tiempo a esto. Jesús, vente Espíritu Santo. Vamos a ensuciarlo las manos porque ellos tienen que ser agradecidos conmigo. Ellos tienen que tomar mi ejemplo. Que ellos vean que cuando yo lo creé a ellos, yo me ensucié mis manos. En pocas palabras, sacrifiqué mi limpieza, la limpieza de mis manos, para que ellos viniesen a la tierra. Para que cuando ellos estén donde yo lo quiero colocar, entonces ellos también sacrifiquen cosas que ellos no quieren. Yo no me quiero ensuciar las manos, pero yo me las voy a ensuciar por ellos. Quizás, diría Jehová, dándonos el ejemplo como un buen padre. Me imagino en ese momento comienza a crear al hombre. Y lo crea que a la imagen de quién? De Julio Muñoz, al agua. Del Pastor Zorrilla. De Pepe, de Juan. No, dijo, voy a crearlo a mi imagen porque yo quiero que él se parezca a mí. Yo quiero que él hable como yo. Yo quiero que él sea humilde como yo. Yo quiero que él sea santo como yo. Yo quiero que él también manifieste poder. Quiero que él también manifieste gloria. Yo quiero que él también manifieste mi santidad. Aún por eso Dios manifestó el resplandor en el rostro de Moisés. Porque el deseo que hay en el corazón de Dios desde el principio de la creación es que todo ser humano sobre la faz de la tierra se parezca a él. Por eso es cuando tú estás en la presencia, tú lo conoces a él. Y cuando tú lo conoces a él, te conoces a ti mismo. Porque estás conociendo la imagen, el prototipo que Dios utilizó para crearte. Por eso cuando tú te metes en la presencia y de repente Dios te impresiona. Ayer Dios me decía, te voy a impresionar, Frank. Cuando yo entré y comencé orando y me presenté aquí, nadie sabe mi nombre. Pero si lo conocen ahí, se lo bueno. No lo presenté a él, que la gente comenzó. Yo dije, Dios mío, pero yo no he vivido esto. Dios me dijo, te voy a sorprender. Cuando Dios te sorprende es para eso, para que tú veas. Mira lo que yo hago, Frank, mira cómo yo sano a los enfermos. Mira cómo la gente es sacudida cuando yo hablo. Mira eso es lo que yo quiero que tú hagas, Frank. El deseo que hay en mi corazón es que tú seas como yo. Que seas santo como yo. Y bonito, por cierto. ¿Quién dice lo contrario? No dice la palabra que la gracia de Dios hermosea el rostro. Amén, aleluya. Alabado sea Dios. Dios quiere que tú seas bonita. Ah, que tú eres bonita. No te hace falta Dios entonces, ¿o sí?
Ok. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces Dios dice, Fran, sabes que yo quiero que tú entres en mi presencia, porque cuando tú me conoces a mí, entonces tú entiendes lo que yo quiero para contigo. Tú entiendes que yo quiero que tú pienses como yo, que tú hables como yo, que mis pensamientos sean tus pensamientos, que cuando yo diga algo tú también digas lo mismo, porque el problema del ser humano es que nosotros hablamos más que Dios. El problema que hay entre nosotros es que cuando Dios dice algo Él lo cumple, nosotros no. El problema que hay entre nosotros es que nosotros hablamos de más. Él habla lo específico, lo necesario, lo que Él dice, eso se hace. Dios quiere que nosotros, hermano, que la iglesia de Jesucristo, cuando dé una orden en el reino de los cielos, se acabe. En el reino acá de la tiniebla se acabe. Ustedes no han visto esos hombres que dicen, demonio, da la vuelta, lánzate en el piso, sube, baja, brinca, ponte ahí. Se sujeta. No lo he visto, yo lo he visto. Hay un hombre llamado Stevie Joshua. ¿Lo han escuchado? Ese negro es terrible, negro tenía que ser, ¿verdad? Y a su nombre gloria. Ese hombre es terrible, mi hermano. Hay otro evangelista llamado Marlon Rivera. Me gusta mucho porque el hombre también de lo usa terrible. Otro llamado Eddie Junior Candelita, le dicen Candelita al hombre. Está predicando y dice, Jehová está aquí. En la tribuna la gente cae endemoniada. Él contó un testimonio donde él decía que en una oportunidad dijeron, vamos a traer el evangelista Junior, Eddie Junior Candelita. Cuando dijeron su nombre cayó un endemoniado. Y era un anuncio de la iglesia. Y el pastor vio la cosa, wow. Cuando lo trajeron, que dijeron, ahora pase por aquí. ¡Puf! El pastor vio la cosa y le dijo, hermano mío, eso lo contó en la emisora porque Dios lo ha bendecido en gran manera. En estos días le regaló un autobús. Tiene una emisora, tiene un montón de cosas, es un jovencito. Escúchame, el deseo de Dios es que la iglesia tenga autoridad, porque las puertas de la dijo Dios que le iban a prevalecer contra la iglesia. Pablo dijo que el evangelio no iba a consistir en palabras, sino en que empodera. Dios no quiere cualquier iglesia en este tiempo. Dios quiere una iglesia llena del poder de Dios. Hoy estaba en la casa de un tío mío que parece que se le hinchó la pierna y no sabe ni siquiera qué es. Y fue al doctor y le dijeron, no, pero es que no se sabe qué es. Yo le dije, ven y yo le oro. Si tiene fe yo te oro. No me dijo nada, yo digo, no tiene la oración. Pero eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Dios quiere que la iglesia se levante en el poder del Espíritu. Ayer le decía, ¿no me ha pasado que cuando usted le va a predicar a alguien, esa persona también le predica a usted? Usted es el que sale a predicar. Y son delincuentes, son malandros, drogadictos, son tantas cosas. Y le dice, pero ¿cómo? Si Dios dijo que predicara, estoy predicando y no pasa nada. Es que quieren poder. Amén. Quieren algo diferente. Y Dios quiere que la iglesia comience a recibir las órdenes del cielo. Amén. Porque cuando Dios se mete en un lugar, Él comienza a ordenar las cosas. Cuando el apóstol Pablo dijo que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, estaba diciendo cada quien debe tener un concepto de sí mismo y actuar conforme a lo que es Él en el Señor. Es eso lo que es el significado de humildad. Cuando hablamos de humildad estamos hablando, la humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Eso es humildad. Si usted le dice Pastor Julio Muñoz, por ejemplo, y usted dice, hermano, yo no soy pastor, soy un siervo, usted tiene la razón, pero no está manifestando humildad. ¿Sabe por qué? Porque el que es humilde reconoce lo que es en Dios. La humildad, mi hermano, no consiste en negar lo que tú eres, sino en reconocer por quién tú lo eres. Esa es la humildad. Yo no entendía esto y yo me quería poner por debajo de todo el mundo, varón. Porque es tremendo cuando una vez hablaba con una joven en la iglesia y le decía, hermano, yo estoy luchando con eso de la humildad. Porque sabes que es difícil cuando tú de repente tienes la habilidad de tocar algún instrumento, de cantar, de dirigir, de predicar, de hacer cualquier cosa y las cosas las hace bien para Dios. Y que todo el mundo vive honrándote y que todo el mundo vive diciendo, Fran para acá, Fran para allá, van a cantar, Fran, yo quiero que tú cantes, van a dirigir, Fran, tú vas a dirigir, para que prediquen, Fran, tú vas a predicar, Fran, todo es Fran. Cuando la gente te tiene así todo el tiempo, a veces es difícil mantener eso que se llama humildad.
Porque la humildad no es un don, es una decisión que hay que tomar diariamente. Jesús nos dijo, como dijo Pablo, mira, cuando vayan a pedir un don, pidan el de profecía. No, él dijo, sean. En pocas palabras, tomen la decisión. Es cuando Dios pidió que seamos santos. Él no dijo, pidan el don de santidad, dijo, sean santos porque yo soy santo. Es una orden que Dios está dando en estos tiempos. Sean santos, sean humildes, sean. Es una orden. En el principio del mensaje les dije que Dios da órdenes y también declara, da profecía, muchas cosas. Y hay cosas que Dios quiere cumplir en este tiempo. Dios me dio una palabra para Venezuela diciendo que habría un avivamiento poderoso. Y yo creo esa palabra. Pero quiere que le diga algo. La lluvia, como en el principio, no va a descender hasta que el hombre de Dios sea formado, no a cualquier imagen, sino a su imagen. Fue algo que Dios trataba conmigo en la palabra. No había lluvia. ¿Sabe por qué? Porque en vano, si yo envío la lluvia, envío el avivamiento, ellos todavía no han sido formados a mi imagen, todavía no manifiestan mi carácter, se va a perder el avivamiento. Se va a perder el odre. Y fue la cita bíblica que Dios me daba. Y hablaba con mi hermano cuando llegué. Me decía, hermano, Dios me hablaba del odre nuevo, del vino nuevo y del odre viejo. Y Dios quiere que nosotros desechemos ese odre viejo, que nosotros nos renovemos, que nosotros cambiemos la mentalidad. Cuando estaba en ese lugar, Dios me hablaba de dogmas de hombre. Y a su nombre. Están aquí. La palabra dogma significa creencia o principio cuya validez se da por entrada, sin ulterior discusión en un determinado contexto. Y Dios quiere que nosotros nos volvamos al principio, que es el comienzo, es la regla usada para escoger las soluciones de un problema. Y yo quiero que alguien por acá, quería pedirle a mi hermano Bejarano que me busque Juan capítulo 1, verso 1. Mi hermano Pastor Julio va a leer Juan capítulo 14, verso 6. Mi hermana por acá, si puede, Juan capítulo 2, verso 20. Y yo quiero leer toda esta cita bíblica y luego voy a leer lo que es Romanos 12, capítulo 2, verso 2. Dígalo ahí bien alto. Amén. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Juan 14, 6. Dice Jesús, le digo que soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Dios dice vuelvan a la senda antigua, no está hablando vuelvan a los ritos, vuelvan a la costumbre de los hombres. Está diciendo vuelvan a la senda antigua, vuelvan a mí. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y a su nombre. Juan capítulo 2, versículo 20. En 46 años fueron edificados este templo, y tú en 3 días lo levantarás. En 46 años fue edificado este templo. ¿Y tú en cuántos días? ¿Qué dijo? Y tú en 3 días lo vas a edificar. ¿Qué fue lo que el Señor utilizó en el principio para crear los cielos? ¿Qué fue lo que el Señor creó, que utilizó en el principio para crear el sol, la tierra, la agua y todas estas cosas? No fue la palabra, no fue Cristo. ¿Y por qué yo se le ocurre decir esto? ¿Cómo es que en tanto tiempo nosotros los hombres con nuestra fuerza humana utilizamos para crear y tú en 3 días lo vas a destruir? Yo me imagino a Cristo que sea por un momento como que oye, qué cabezón. Si supieran quién soy yo, no tuviesen tantos parámetros. Porque ese es el problema de hoy en día de la iglesia. En una oportunidad, escúchame esto y me voy a meter en problemas quizás con mucha gente. Hay una congregación donde hay muchas normas, y eso es bueno porque tienen su cierta capacidad, como dice Pablo, si mal no recuerdo, de sabiduría. No recuerdo la cita bíblica exactamente. Pero es bueno que haya muchas reglas, que hayan reglas en todo lugar para que se pueda mantener un hombre, porque el ser humano es desordenado de por sí, malo, malvado, desde el principio. Y yo me puse a hablar del Señor, pero ¿por qué tantas normas dentro de la iglesia? ¿Cómo es posible que nosotros en el altar decimos lo que el Espíritu Santo diga, eso se hace? Y cuando el Espíritu pide algo es lo que menos hacemos.
En una oportunidad estaba meditando en la palabra y Dios me hablaba de este tiempo. Me decía, en este tiempo Él quiere gobernar, el Señor quiere que tomen su dirección, quiere que me busquen a mí. Y me hablaba en la cita bíblica cuando Saúl, que cuando en el momento en que necesitaban un rey, el pueblo lo pidió, pero ¿quién lo eligió? Lo eligió fue el Señor. Hoy en día se está utilizando un método que ha funcionado en muchas congregaciones, gloria al Señor, no estoy en contra ni mucho menos, pero Dios me habló, me decía, Frank, esto lo vas a hablar con mucha sabiduría, porque en este tiempo yo quiero gobernar. Dios quiere que nos busquen a Él para todas las cosas. Cuando estábamos allá afuera, pastor, Dios me dio una palabra y me decía que cada persona que usted vaya a utilizar, pruébelo, me dijo Dios. Así mismo, pruébelo. A todo aquel que usted quiera utilizar, colocar en un cargo, en lo que sea, primero pruébelo. Y Dios me decía, yo